Bueno, amado hermano, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4. Vámonos al versículo 13. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra y háblanos de una manera especial. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana el Señor quiere hablarnos acerca de algo que podemos identificar claramente con nuestras propias vidas, porque cuando hablamos de la sed, cuando hablamos del agua, es algo que nuestro cuerpo conoce y nuestro cuerpo identifica, y sabemos cuánto nuestro ser está diseñado en una conexión especial con la necesidad del agua y todo el funcionamiento de nuestro organismo. Sabemos que la falta de ella deteriora muchas partes de nuestro cuerpo, y órganos están dependientes de ella para poder hacer sus funciones correctas. Pero Jesús asocia precisamente ambas cosas para poder hacer entender un principio fundamental. Y todo parte del encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana. Y aquella mujer se encuentra con él cuando él está reposando junto a un pozo. Y esa mujer se sorprende al ver que un judío le pide de beber, le pide agua, siendo ella samaritana. Y en aquel entonces ambos pueblos eran pueblos enemigos. Por eso esa mujer, cuando Jesús le dice: dame de beber, y sus discípulos pues se habían ido a comprar para comer, y él quedó en aquel lugar. Ella le lo interroga, porque ella le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque esos dos pueblos no se trataban entre sí. Precisamente Jesús permite el momento preciso para llegar a la vida del hombre, para aclararle su mente, para abrir sus ojos espirituales. Hay personas que solamente a través de este tipo de encuentro podrán reconocer a Jesús, podrán permitirle a su corazón abrirse. Y Dios tiene una manera especial de tocar cada vida, cada corazón. Y una mujer que había sido formada con el odio o el resentimiento hacia aquel pueblo judío, estaba siendo confrontada en aquella hora porque precisamente había un hombre del pueblo enemigo que le pedía de beber. Y Jesús continúa la conversación, porque ella lo confronta con esta pregunta. Por eso ella le dice: si tú supieras quién es el que te da de beber, quién es el que te está pidiendo dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tremendo. Él empieza a hacer el símil, la comparación entre el agua de vida y el agua física del pozo.
Y le decía a ella, pero todavía no podía ver, porque ella le dice, pero ¿cómo la vas a sacar? No tienes ni siquiera con qué sacarla. Este pozo es hondo. ¿De dónde dices tú que tienes agua viva? Por eso la palabra enseña que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales. Eso es algo que ni usted ni yo tenemos la capacidad. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que le ayude a aquella persona a ver lo que no puede ver, porque por nuestras fuerzas no podrá. Por más que sea buena tu voluntad de querer ayudar a alguien, tienes que pedirle al Señor, porque Él conoce la condición de ese corazón. Hay corazones que están demasiado endurecidos y el trato puede ser aún más fuerte y mayor. Por eso nosotros tenemos que para todo depender del Señor, porque solamente Él puede ir hasta donde nosotros no podemos ir. Y esa mujer sigue diciendo, pero ¿cómo es que tú me vas a decir que me vas a dar agua a mí, a un agua viva? ¿De dónde? Si este pozo es hondo y no tienes ni con qué sacar esa agua. Ella no entendía nada. Ella no entendía por qué aquel hombre judío le estaba pidiendo de beber sabiendo que son pueblos enemigos. Ella no sabía por qué este hombre hablaba de que le iba a brindar un agua que él no tenía cómo sacar de un pozo tan hondo. Y por eso ella empieza una serie de interrogantes, porque su cabeza está llena de prejuicios, su cabeza está llena de conocimiento, pero no de revelación. No se confunda. Tener conocimiento no es tener revelación. Ella después prosigue diciéndole, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella todavía sigue peleando y demostrando de que aquel hombre que se acercó a ella para hablarle no tiene ni idea de lo que estaba hablando. Ella quería desvirtuar sus palabras. Ella quería desechar lo que él venía a compartirle. Pero Jesús la empieza a confrontar con estas palabras, porque cuando él le dice, ¿sabes? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No te ufanes que Jacob fue tu padre, no te ufanes que este fue el pozo que le cedió a ustedes para que pudiesen beber agua. No te ufanes de que eres samaritana, no te ufanes de que tienes con qué sacar agua del pozo, porque tendrás que venir 1001 vez más para sacar agua, porque esta agua no te quitará la sed. Jesús empezó a traer la revelación. Jesús empezó a declararle aquella vida, principios espirituales, verdades que nada ni nadie podía traer a la vida de aquella mujer. Por eso se lo confrontó. Todo lo que has creído y has aprendido en esta tarde será confrontado. Por eso Jesús le comenzó diciendo, el agua del pozo no quita la sed, pero el agua que yo te daré. Ella estaba en aquel momento quizás un poco confundida, quizás un poco perturbada por las palabras de aquel hombre que no conocía, que la había abordado sin saber que todas estas cosas él las colocaría allí en su corazón. Él prosigue, él no para, él sigue confrontando y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua física del pozo representa las cosas del mundo,
y las satisfacciones que muchas veces los seres humanos han pretendido llenar los vacíos de su corazón a través de ellas. Muchas veces la gente cree que teniendo un hijo se va el vacío del corazón, y no es así. Casándose y tener un esposo o una esposa, se va ese vacío del corazón, y no es así. Comprando una casa, logrando una empresa, teniendo y alcanzando títulos, podrá llenar los vacíos del corazón, y no es así. Lo intentarán 1 y 1000 veces y volverán a tener sed y volverán a tener necesidad, porque el diseño del hombre no puede ser saciado por nada de este mundo. No está diseñado para ser saciado con nada de esta tierra. Beber de esta agua es un proceso que continúa en una búsqueda permanente, porque no te va a saciar la sed. Nunca te va a ofrecer una solución definitiva ni duradera, ya que siempre vas a volver a tener sed. Una vez que usted alcanzó la casa, usted se va a sentir igual de vacío, porque ese vacío no lo llenó la casa. Una vez tengas 1 y después 2 y 3 y 4 hijos, te vas a dar cuenta que ese vacío no se llenó, porque ese vacío no lo llena un hijo o una hija. Te vas a dar cuenta que por mucho que compraste, que acumulaste, que alcanzaste, ese vacío que estaba en tu corazón no lo llenó aquella cosa. Una vez que la obtuviste, te das cuenta que el vacío aún continúa allí. Es Jesús confrontándonos. Es Jesús diciendo en este mundo materialista que les ha vendido la idea que entre más acumulan y más tienen, serán más felices. La felicidad del hombre no procede de lo que está afuera, sino de lo que está dentro de su ser. Él la confronta. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mujer. Él estaba hablando de la necesidad básica y física de necesitar el agua, su cuerpo, su casa, sus hijos, su familia, sus riegos, sus ganados iban a necesitar de esa agua. Pero le hacía entender que eso solamente era algo temporal, porque ella tendría que estar continuamente viniendo a buscarla una y otra vez, para poder vivir, para poder tener las cosas al día. La frase volverá a tener sed muestra esa naturaleza temporal e insatisfactoria que tienen las cosas materiales, las cosas terrenales, en comparación con las cosas espirituales. Las cosas materiales y terrenales son pasajeras. Son pasajeras. El ser humano tiene un anhelo incorporado dentro de su diseño interno, un anhelo de plenitud, un anhelo de propósito, un anhelo de conexión con su Dios. Tenemos la necesidad de adorar, tenemos la necesidad de estar cerca de Él, así fue diseñado el hombre. Por más que el hombre corra lejos de Dios, siempre sentirá ese vacío en su corazón hasta que logre saciarlo con lo único que puede saciarlo, que es la presencia de nuestro amado Dios. Las posesiones, los placeres, los vicios, los logros del mundo nunca podrán saciar, nunca podrán satisfacer lo que está dentro de nosotros, porque lo que está dentro de nosotros está clamando, está pidiendo un agua que no la puedes conseguir en esta tierra, un agua que no la consigues con nada, no puedes comprarla con nada, no puedes manipularla con nada, tienes que pedirla de arriba.
Tienes que tocar el corazón de Dios, tienes que clamar al cielo para que sea derramada sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Hay gente que cree que teniendo hijos y llenándolos de cosas materiales sacian los vacíos. Y se dan cuenta que ahí no estaba la solución. Tus hijos necesitan a Cristo, tu familia necesita a Cristo, usted y yo necesitamos a Cristo. Esta agua que Jesús da es un regalo, mi hermano. Es un regalo de salvación. No es algo que usted pueda conseguir con su esfuerzo, no es algo que usted pueda conseguir con su habilidad. Solamente se recibe a través de la fe y la fe en Él. Eso te conduce a una nueva vida espiritual. Y eso te va a saciar la sed para siempre. Jesús le dejó claro a aquella mujer. Le dijo, ¿sabes qué? El agua que yo te daré no te permitirá tener sed jamás. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Para vida eterna. No solamente te va a alcanzar para esta vida, sino para cuando partas de esta tierra te alcanza para la que sigue. En cambio, la gente se desvive por las cosas materiales de esta tierra y nunca te van a saciar. Lo más tremendo es cuando la gente se muere y no se lleva nada de lo que tanto luchó. Pero dice que esta agua sí salta para vida eterna. Es decir, que no solamente te alcanza para esta vida, sino para la que viene. Cuando falleces, cuando partes de esta tierra, hay otra vida y esa vida es eterna. Para aquella te alcanza esta agua. Ahí Jesús le está hablando de eternidad. Le está hablando de cosas profundas a aquella mujer. Por eso le dice, esta agua se convertirá en una fuente que salta para vida eterna. Y eso está dentro de tu interior. El mundo te vende la idea de que adornes todo lo que está fuera de ti y a tu alrededor, y quizá con eso serás más feliz. Y por eso estamos viendo cada vez una juventud que cada vez menos quiere vivir. Porque es un error. Es un error creer, pensar que lo que está fuera de ti, lo que está a tu alrededor, va a saciar tu alma. Allí no está la verdadera fuente. Ahí no está la verdadera agua. El agua de vida no está ahí. Esta agua que hablaba Jesús a la samaritana le decía, ¿sabes qué? Esta te va a quitar la sed para siempre. Y está dentro, brotará de allá dentro de ti. Porque esta agua va a traer satisfacción, plenitud, porque provienen de una fuente divina, de una fuente eterna, que no se seca, que brota todo el tiempo, no de fuentes externas. Este mundo materialista, y venimos para un mes que donde se ve mucho más esto. Gente que se deprime porque si no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene aquello. ¿Dónde está tu fuente? Jesús le dijo, mujer, ese pozo del que te glorías de tu padre Jacob, no te quita la sed. No te la ha quitado ni te la quitará. Jamás. Pero yo te estoy hablando de otra agua. Esa conversación que Jesús lleva con la mujer samaritana revela que ella estaba físicamente sedienta, pero que su necesidad más profunda no era lo material, era lo espiritual. Que ella vivía con una sed en su interior, que no nada lo saciaba, nada. Porque sí, era una mujer que no solamente había tenido un marido, sino muchos maridos, dice la palabra.
Había algo que ella buscaba, que no lo encontraba, que no lo hallaba, que la hacía comportarse de aquella manera. Estaba buscando en los hombres algo que su alma estaba pidiendo a gritos, pero en ellos no lo podía conseguir. No sé lo que usted ha intentado buscar y en dónde lo ha intentado buscar, pero con el tiempo te sentirás frustrado, te sentirás impotente, porque nada de esta tierra al fin y al cabo podrá lograr saciar tu sed, mi amado hermano, amigo que me escuchas. Por eso Jesús le está hablando de la verdadera felicidad, la plenitud de la salvación. Se encuentran únicamente en el Señor. Es el único que te hace experimentar ese tipo de paz. Este mundo jamás lo va a poder hacer, jamás. No tiene la capacidad. Esa mujer quedó inquieta. Este profeta, ¿cómo sabe que yo he tenido tantos maridos? ¿Cómo sabe quién soy yo? Este hombre sabe algo de mi vida. Ella quedó impresionada por sus palabras. Ella quedó impresionada por la profundidad con que él podía atravesar su interior. Así está Jesús en esta mañana, tratando de atravesar ese interior que está en nosotros para saber cuál es nuestra necesidad, que le dejemos trabajar en ella. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te duele? ¿Qué hay aquí adentro que no ha sido saciado? Por más que corras, por más que tapes, por más que finjas, no podrás vivir en paz si no te acercas a esta fuente de agua viva. Es la única que tiene el poder para saciar tu alma, amigo, mi hermano que me escuchas. Aquella mujer quedó impresionada, quedó impactada por las palabras de aquel hombre. ¿Cómo era posible que él supiese tanto de su propia vida? Esa agua viva representa la vida eterna, la salvación, el Espíritu Santo de Dios que nos anhela, que permite que Dios pueda llegar a aquel punto del hombre donde otro hombre no puede llegar. Porque el diseño, como dice la palabra, somos espíritu, alma y cuerpo. Ahí en tu espíritu no puede llegar nada de lo material, no puede llegar palabra de hombre, no puede llegar consejo de psicólogo, no puede llegar nada. Lo único que puede llegar es el Espíritu Santo de Dios y transformar la vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de tu familia.